Muy bien, después seguimos analizando toda la cuestión gobernadores. Lo que planteaba Olmos era reponer la información. Se olvidó de algunos sectores. Y no es casual, no es que no conoce. Le damos ahora la bienvenida aquí en Punto de Partida al economista y coordinador del MATE, que es el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, Sergio Arelovich. ¿Qué tal, Sergio? Lucas Molinari, Leila Vitar, te saludamos. Hola Leila, hola Lucas, buen día. Buen día. Gracias, Sergio, por tu atención. Bueno, ustedes hicieron un relevamiento de dónde cae el ajuste del gobierno de Milei y sobre todo es en los jubilados. Bueno, sí, efectivamente, lo que dicen las cuentas públicas que dio a conocer el gobierno nacional sobre el desempeño del mes de enero, cuentan precisamente eso, que no había otra manera de ajustar, entre comillas, por supuesto, que tocando las jubilaciones, los salarios, las asignaciones familiares y el conjunto de programas sociales. ¿Por qué? Bueno, porque de la totalidad del gasto corriente el 50% son programas sociales. Dentro de los programas sociales lo principal son las jubilaciones, que son un 32% en total del gasto corriente. Por lo tanto, ese anuncio que lo pagaría la casta era falso desde un inicio, y lo que se hizo fue efectivamente lo que nosotros esperábamos, que es el recorte brutal del conjunto de prestaciones previsionales, empezando por jubilaciones y pensiones. Inclusive a tal punto que por primera vez después de larguísimos años, no tenemos registros previos, larguísimos años se paga más de intereses por la deuda pública que por jubilaciones y pensiones en un mes. Estamos hablando del mes de enero del 2024. Esto nos hace recordar a los 90, pagar más de servicio de deuda que a los jubilados. Uno piensa en la época de Norma Pla. De hecho, estamos más abajo, ¿no? ¿Todavía hoy? Sí, estamos más abajo, recuerda algo de eso, pero también me parece que lo que hay que señalar es que la Argentina, como deudor dependiente desde hace mucho tiempo, tiene en todo caso como fracaso en los ciclos nacionales, populares o más vinculados con el interés de las mayorías, haber hecho algo profundo respecto de la problemática de la deuda, porque claro, la deuda siempre ha sido el mecanismo más importante de fuga de trabajo argentino, ¿no? Sergio, buen día, te saluda Leila. Te quería preguntar por el cepo, un tema del que habló Javier Milei el día de ayer. Hoy en Infobae se habla de copiar el estilo peruano de salida del cepo desde los 90 hasta ahora, ¿no? Con el gobierno de Alberto Fujimori. Quería preguntarte cómo pensás que va a encarar este gobierno ese proceso de salida del cepo. Sí, mira, la verdad que no sé cómo lo va a hacer. Lo que me parece que sí hay que señalar es que en el caso de la Argentina, que es una Argentina dolarizada desde hace muchísimo tiempo, no solamente con un régimen bimonetario, sino con el reconocimiento o naturalización de un derecho que no es tal, de que cada uno pueda llevarse un pedazo de las reservas internacionales a su casa, está como naturalizado que cada uno pueda hacer esto libremente y que no configure delito, a pesar de que en muchos casos configura delito, se trate de pequeñas cantidades, se trate de grandes cantidades, como la formación de activos externos que vimos configurarse durante larguísimos años en la Argentina. Me parece que lo que hay que revertir es esto. Ahora, si el gobierno nacional lo que piensa es restaurar esta libertad de formar activos externos, lo sea constituyendo depósitos en el país o fugando el dinero en el extranjero o sacándolo directamente del circuito, el problema principal con el que se encuentra son los niveles bajos de reserva, por un lado, y por el otro los altos compromisos que en materia de deuda tiene la Argentina, que van a poner en vilo toda pretensión del levantamiento de esto que ellos llaman el cepo, y yo lo llamo protección de la soberanía nacional. No lo considero un cepo, lo considero una medida protectiva del trabajo argentino. Claro, al contrario, tenemos que ver cómo recuperamos más de todo eso, ¿no? Del comercio exterior que no manejamos, de la soberanía que hemos perdido. Claro, es que si vos tenés, solamente en materia de tenencias dentro del país, una cifra tan importante, que es aproximadamente casi la mitad del Producto Bruto Interno, medidos en divisas, fuera de moneda extranjera, dentro del territorio del país, pero fuera del sistema financiero, estamos en problemas. Si eso estaría en el Banco Central, si esto estaría depositado en el sistema financiero, estaríamos transitando una historia bastante diferente de la que hoy nos tiene en vilo, ¿no? Ahora bien, se habla de una estabilización, porque la inflación estaría bajando. ¿Ves eso en este marco? A ver, el costo sabemos que es altísimo, ustedes ya lo midieron en la baja salarial y uno entiende que en este modelo las fábricas van a cerrar. ¿Qué panorama ves en los próximos meses, Sergio?
Bueno, mira, lo de la estabilización, desestabilización me parece un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo absolutamente nada respecto al factor principal que potencia la inflación, que es todo el comportamiento inercial. Entonces van a festejar que la próxima medición sea inferior a 2 dígitos, que sea del 8 o 9%, cuando en realidad va a seguir siendo un guarismo disparatado en términos de inflación anual, por un lado, pero por otro lado, esto se da en un contexto en el cual, por cuarta vez, digo por cuarta vez, en función de que hemos tenido otras 3 experiencias neoliberales o como quieran llamarlas, por cuarta vez comenzamos un proceso de gobierno de ajuste que tiene como epicentro central, que tiene como epicentro la reducción del salario real y también en este caso de las jubilaciones, pensiones, etcétera. Por lo tanto, hay una desacumulación por parte de los trabajadores, sean registrados, no registrados, públicos, privados, ni hablar de la gente que se ha quedado sin trabajo, fundamentalmente en el Estado Nacional, en favor del capital en general, pero no del capital en general, sino específicamente para poder pagar la deuda por un lado y para poder sustituir la ausencia de inversiones por una baja del costo laboral, que es lo que efectivamente se ha logrado en estos primeros meses de gobierno. Claro, y ahí vemos cómo pequeños y grandes se unen. De hecho, la semana pasada, Coninagro, CAME, que es la Cámara de la Mediana Empresa, y la Sociedad Rural fueron a la Corte Suprema a decir: estamos de acuerdo con el capítulo laboral del decreto de 270. Claro, y el problema o el ridículo es el siguiente: a ver, de cada 100 pesos de Producto Bruto, de cada 100 pesos de riqueza social generada en la Argentina en un año, aproximadamente 78 se venden en el mercado interior. Con lo cual, si vos dañás el mercado interior, porque cae el poder de compra del salario, cae el poder de compra de las jubilaciones, pensiones, otros programas sociales, etcétera, es inevitable que caiga la demanda. Y si cae la demanda, cae la posibilidad de seguir creciendo. Por lo tanto, la acumulación de capital se pone en riesgo de la manera tradicional y por eso se aplaude la baja del costo laboral, porque se piensa sustituir la caída de las ventas con una caída del costo laboral, siendo que el costo a su vez es demanda, porque esta demanda es la que permite alimentar el crecimiento en la Argentina. Es el ridículo que hemos discutido más de una vez y desembocamos en estas cosas que vos planteabas respecto de las declaraciones de CAME u otras, ¿no? Claro, el debate sobre la ausencia de una burguesía nacional, ¿no? Sí, entre otras cosas, digamos. Te diría que un poquito menos que eso, inclusive. Sentido común. Sí, sentido común y decisión inversora. La inversión en la Argentina, nosotros tenemos una mirada muy crítica respecto a lo que es la medición tradicional de la inversión. La inversión en la Argentina es muy baja. Y en buena medida la inversión en las grandes empresas está asociada a los beneficios que han recibido como consecuencia de subsidios o reducción de contribuciones patronales, por ejemplo. Si uno mira la encuesta nacional de grandes empresas del año 94 a la fecha, hasta el 22, que es la información que tenemos, lo que percibe es que a lo largo de todos estos años, una parte muy importante de la ganancia obtenida por las empresas está explicada por los subsidios recibidos del Estado Nacional y por la reducción de determinadas tasas, impuestos, etcétera, o las propias contribuciones patronales, que nunca recuperaron el nivel que tenían en el año 93, cuando en diciembre se resolvió bajar esta partida. Uh-huh. Incluso cuando uno ve los holdings como Techin, que es el que habló de reseteo de la Argentina, uno no la puede desvincular de lo que es la desnacionalización de la Argentina, ¿no? Lo que tiene que ver con la entrega de empresas estratégicas como Somisa, que hicieron grande a ese grupo económico. Sí, y dado que esto que vos planteás para mí también es central, también lo que tenemos es una ausencia regulatoria en esa materia. Por ejemplo, Techin, en noviembre del 2001, fecha curiosa, ¿no?, decide mudar de Puerto Madero a fuera del país su casa matriz, creando las 2 empresas, las que controlan la Argentina, etcétera. Como no está prohibido, por defecto está permitido. O sea, una empresa argentina se transformó en una empresa local dependiente de una compañía de capital extranjero, radicada en el extranjero, en aquel momento Luxemburgo, y por lo tanto se torna sin dificultades legislativas legítimo la posibilidad de girar utilidades, siendo que si la empresa hubiese sido local, las utilidades no se podrían haber girado porque esta casa externa no habría existido. En esto falta la revisión de todo el marco regulatorio de sociedad en la Argentina, y es muy común que muchas empresas hayan hecho esto. Podés tomar inclusive empresas que uno considera nacionales,
por la historia, por la trayectoria, por la imagen, etcétera, y cuando empezás a rascar un poquito te vas a dar cuenta que la casa controlante es una casa que no está radicada en el país, que está radicada en el extranjero, los propietarios son argentinos, aún residiendo en la Argentina, no me refiero a Marcos Galperín, que es el caso más conocido, sino muchísimos otros, o que la fuente de acumulación o que el destino de la acumulación lo es por fuera del país como consecuencia de la ausencia regulatoria. Pasó el caso Vicentín, ¿no? El caso Vicentín, una empresa local, de capitales nacionales, de accionistas locales, etcétera, pero el conjunto de mecanismos de flujo, de formación de capital externo que se hicieron y que forman parte de la explicación del por qué cayeron en concurso preventivo. En febrero se cumplieron 4 años de la apertura, el 9 de febrero se cumplieron 4 años de la apertura del concurso preventivo, muestran esto, ¿no? Y después uno se pregunta, ¿cómo estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, entre otras cosas, por ausencia regulatoria, por permisividad, por perdón a grandes jugadores, por perdón a este diseño de estrategia societaria que lo único que hacen es ocultar ganancias en la Argentina, dificultando el funcionamiento de la economía argentina y después haciendo que toda la sociedad pregunta ¿dónde están los dólares? Bueno, ahí están los dólares. Tengo una consulta respecto al entramado industrial, a lo que puede pasar con este reseteo que plantea el gobierno. Nosotros caracterizamos como no un gobierno de Milei ni de libertarios o anarcocapitalistas, como ellos se plantean, sino como un gobierno de las corporaciones. Creo que los que realmente están gobernando son los Paolo Roca, entre otros. Ahora, el otro día hablábamos con los metalúrgicos de Villa Constitución que nos comentaban de esta decisión de Asindar de parar por un mes la producción, y hablábamos que es parte, ya no son de las fábricas de Acevedo, sino de una multinacional, ArcelorMittal, que la producción de Argentina es el 1% de esa multinacional que produce a nivel mundial, y que acá estaba orientada al mercado interno. Entonces la reflexión del metalúrgico era, si acá no hay mercado interno, si no hay obra pública, posiblemente quede cerrada Asindar. Se hacía esa pregunta. Y uno ahí, concatenando pensamiento, dice, pero ¿con qué entramado industrial nos podemos quedar si este gobierno tiene éxito? ¿Vos qué pensás, Sergio Arelovich? Bueno, yo estoy de acuerdo con tus reflexiones y no solamente acompaño lo que seguramente te dijo Pablo González, que es el titular de UON de Villa Constitución, sí. Gente con la cual nosotros trabajamos y le estamos dando una mano en esta difícil coyuntura, sino que además reforzando las palabras que vos dijiste. Bueno, la pregunta es ¿cómo fue posible que Asindar, que era una compañía de capital nacional, se haya vendido con la ligereza que se vendió sin intervención del Estado? O sea, sin la regulación del Estado. Bueno, esto provocó un conjunto de transformaciones importantes que modificaron inclusive en aquella época, y también porque con la privatización de Somisa, lo que vos estás planteando en las tres líneas generales que tiene el mercado siderúrgico, los planos, los no planos y los tubos sin costura, en donde, bueno, el compromiso que tiene Asindar, la situación comprometida que tiene Asindar, tiene que ver con esto que vos señalabas. Más del 70% de las ventas de Asindar están orientadas al mercado interno, fundamentalmente a la construcción. Estamos hablando del alambrón, y esto de obra pública plena. Por lo tanto, si la decisión es disminuir la obra pública, demorarla, diferirla, cortarla, etcétera, no podés no afectar a esta empresa, y dado el poco peso que, tal como te comentó Pablo González, ocupa esta empresa en el mercado global de ArcelorMittal, no podría uno descartar que la cierren. Ahora, ¿y qué haces con una empresa cerrada? La pregunta es qué estrategia nacional se toma para que eso siga funcionando. Pero para esto se da de bruces con la política del gobierno nacional, en este caso coyuntural, con el tema del detenimiento, el congelamiento de la obra pública, ¿no? Uh-huh. Qué contexto complicado. Quizá donde vemos que se está pensando cómo salir es desde el movimiento obrero, con las herramientas que se tiene, pero faltan más sectores nacionales como para poder por lo menos construir una resistencia, porque es muy salvaje lo que es una experiencia distinta al macrismo y al menemismo, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Mira, tiene cosas comunes y tiene cosas diferentes. En todo caso, una de las grandes diferencias es la velocidad, pero la orientación política, estrategia, etcétera, es exactamente igual. Los 10 puntos, ya mucha gente lo dijo, ¿no? Los 10 puntos de consenso con el que convocan el 25 de mayo son los 10 puntos del consenso de Washington, ¿no? Y la verdad, y algunas cosas inclusive son redundantes porque están en la Constitución Nacional, y otras habría que rediscutirlas. Los 10 puntos empiezan por el respeto a la propiedad privada. Y yo me pregunto,
¿Y en la propiedad privada, el poder adquisitivo, el salario y las jubilaciones no se discute? ¿O solamente hablamos de la propiedad privada que sea tangible en bienes registrables? De esto nunca me parece que se discute, porque pareciera legítimo la desacumulación de poder de compra de salarios y jubilación en función de la situación de crisis y en cambio intocable el tema de la propiedad privada cuando está en compromiso, por ejemplo, lo que planteamos y charlamos hace un rato con Asindar. Si Asindar cierra, ¿qué hacemos? No solamente se trata de esos puestos de trabajo directos e indirectos y el daño tremendo a Villa Constitución, sino ¿qué haces con los aceros no planos que en algún momento despegue vas a necesitar fundamentalmente para alimentar el funcionamiento de la industria de la construcción? Claro, se tendrían que importar. Sí. Es tremendo. Sergio, te agradecemos la charla y recomendamos todos los productos de Mate, los diferentes estudios, la verdad que son esclarecedores. Te mandamos un fuerte abrazo para vos y todo el equipo. Sí, una cosa, que los busquen en la web, mateeconomia.com.ar o en las redes sociales como Mate Economía. Gracias, compañero. Gracias a ustedes.